Hola, soy Marita Arquer desde Argentina y vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Dimash Kudaibergen otra vez. Bueno, otra vez porque lo prometido es deuda. Yo siempre dije Dimash y después otro artista. A veces voy poniendo 2 y 2 para ir viendo, pero también mírenlos, por favor, porque de cada uno de los artistas se aprende algo. Hay videos que son realmente, hay artistas que son para verlos a uno y para aplaudirlos. Siempre se aprende se saca algo bueno de las personas. Son maravillosos. Pero bueno, y si se pueden suscribir para que crezca un poco mi canal también, porque se están olvidando. Me estoy enojando. No, nada que ver. Bueno, hoy elegí, que tanto me dijeron, el día inolvidable de Dimash. Vamos a ver qué me transmite. Bueno, vamos allá, no hablo más, no los entretengo. Bir көргеннен ғашық болдым өзіңе, еркелеген балдай тәтті сөзіңе, қылығыңмен баурап алдың жанымды, қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Пай-пай şirkin unutamaz kız. Vay vay şirkin unutamaz kız. Bueno, lo tuve que frenar, no voy a sacar la imagen porque quiero que miren la imagen. Bueno, en principio Dimash está hermoso, hermoso, con esa vestimenta que lo hace súper moderno, divino, una belleza, un muchachito precioso. Pero dejemos a Dimash un segundo esta vez, aparte que después vamos a hablar de su voz, que es como siempre, bueno, de parte. Miren esa imagen, ya cuando empezó me llamó la atención, ¿no es cierto? Todo el público con luminaria, con luces, con sus móviles. Está lleno de cientos de protones, los móviles. ¿Cómo está filmado Dimash? Se ven esos shimmies que son las cámaras que vienen y les hace las tomas a Dimash desde distintos puntos. Y no es una, es varios de esas maquinarias que son como grúas con las cámaras que lo van tomando de distintos puntos para que luzca, para que él se vea desde todo punto de vista, o sea, para que este video hoy lo vea yo desde acá, desde Argentina. Es una maravilla, o sea, que tengan en cuenta todo eso y que le den esta calidad de espectáculo. Y esto no tiene nada que ver con la voz de Dimash, que ahora pasa a otro plano, ¿no? Empezó como siempre con su voz breathy voice, suavecita, que parece que te susurra al oído y te va contando el cuento. Esta vez no tengo subtítulos, así que voy a interpretar que está cantando, sé que es una canción de amor, así que bueno, esta vez sí me produce enamoramiento porque está con su lenguaje, me indica que está enamoradísimo, enamoradísimo. Vamos a ver cómo hace. Жүрекке ешкім жүргіз алмас әмірі,
Sığdıramaz sizin benden şalama. Baktım bu elinde seni gel. Dağlarıma dardu gitse Tanrı. Bueno, ahí está usando su voz ya de tenor. Ella no tiene tanta la voz aireada, la Pretty Voice. Pero fíjense en este detalle, ¿no? Cómo se acerca a la gente, cómo mira a la gente cuando canta, cómo conecta. Es maravilloso el poder estar. A mí me pasó, yo pasé de cantar de comedia musical, que uno canta en un escenario con sus compañeros, a pasar a cantar en un show en lugares donde había mesas, en restaurantes y ese tipo de cosas. Y poder ver personas al lado tuyo que te están mirando y vos estás cantando y estás contando una historia. El cara a cara con el que te está hablando, el que te está mirando, es terrible. Vos estás contando una historia y él tiene que estar entendiendo lo que vos contás y que tenga la absoluta atención puesta en vos y que realmente vos seas su centro de atención. Es maravilloso que él esté buscando eso, porque es Dimash. Y Dimash quiere llegar a contar su historia, que escuchen la historia. Entonces él les acerca y las mira y les cuenta lo que le está pasando. Y les toma la mano y las chicas se derriten, ¿no? Las chicas se vuelven locas porque está Dimash. Pero él lo que quiere lograr es la atención de que entiendan lo que le está pasando a Dimash en esa canción, el personaje en que está metido. Que justamente es, no conozco lo que está diciendo, pero está enamorado. Esta vez sí lo veo enamoradísimo, al contrario de la vez anterior. Miren las luces, la puesta, ¿no? Es una cosa increíble. Faltan fuegos artificiales nada más. Es un mega show lo que están dando. Y encima con la voz de él es como que cierra todo. Es una maravilla. Es una maravilla. Y esto ya está con su voz de tenor. Y ya está un poco impostadita, ¿no? Un poco ya como impuesta, bien colocada. Perdón. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? Si saben me cuentan por qué hizo eso. Si lo hizo para demostrar que no está haciendo playback, me parece re mal. No le tenés que demostrar nada a nadie, Dimash. Vos sos perfecto,
Vos no hacés playback, vos no tenés ningún efecto, no tenés que mover el micrófono de ninguna manera para demostrarle a nada a nadie. Vos estás cantando y punto. El que te cree, el que no te cree, que no te vaya a ver. Ese es mi parecer. Ahora, si le quiso dar un efecto a la voz, puede ser interesante, pero no sé. Venía hermoso, a ver. Hizo. Perdonen, pero no entendí nada. Eso es un whistle down, pero a mí me sonó como ¿vieron cuando viene un flechazo? Tanto que le dicen el ángel, esos ángeles, sería como un ángel de Cupido que tira el flechazo, ¡fium! Y pasa ¡fium! O un acople de un equipo de música. O sea, perdón, lo tengo que volver a mirar. Ülken Ahmet. Divino, la verdad que una obra maestra todo, ¿no? Un masterpiece, raro, asombroso, eso, asombroso, una nota muy, muy, muy aguda que solo Dimash puede hacer, obviamente. Pero ahí no me la esperaba, era como que de pronto venía. Y aparte no entendí por qué hacía así con el micrófono. Después me explican por qué hace así con el micrófono. Él es perfecto. Pero claro, por ahí quiere demostrar, porque es tan humilde, tan dulce, tan niño. Y la gente es tan... Sí, porque la gente es tan... A veces es tan mala, a veces. Te hacen cada comentario que decís, vos decís, pues... cerrar un poco la voz. Si no vas a hacer un comentario que aporte, mejor llámate al silencio. Pero bueno, en el caso de él, yo no le demostraría nada. O sea, si realmente él puede hacer lo que quiere. Pero quizás es una técnica que él tiene de micrófonos por algo. Por eso quiero que ustedes, DRs, me digan por qué lo hace. Quizás le gusta cómo queda el efecto, pero él puede hacer un staccato. O sea, no creo que él lo utilice para que se vaya y vuelva la voz. Hace un... y listo. O algo así. Obviamente salvando distancias, ¿no? Después me ponen, ay, ¿cómo te atreves a cantar? Yo ni me atrevo a cantar a nivel... O sea, es un papelón que estoy haciendo delante de ustedes. O sea, yo abro mi corazón y espero que lo entiendan de ese modo. Así que, por favor, los que quieran ponerme, ¿cómo te atreves a hacer papelón haciendo esta nota o haciendo...
Obviamente que no me quiero comparar, pero ni remotamente a lo que hace él. O sea, yo estoy intentando hacer cosas imposibles porque uno se escucha y dice, a ver cómo me sale, soy como los chicos, ¿veo? Cuando, uy, mirá qué lindo hizo la vertical, voy a tratar de hacer la vertical. Y sabes que te vas a caer. Pero yo abro mi corazón acá porque realmente lo siento como gente buena, que me está mirando gente buena. ¿Por qué? Porque miran a Dimash y Dimash es un ser de luz y pienso que ustedes también lo son. Obviamente no debe ser todos así. Pero bueno, el que lo entiende y el que no, besito, está todo bien. Así que bueno, me despido con esto, me encantó, gracias por habérmelo hecho la sugerencia, porque realmente nunca en mi vida escuché una nota tan aguda, jamás. Esto fue único, algo que, una sorpresa inimaginable. Así que les mando un beso enorme, mis respetos más profundos a Dimash por haber trabajado tanto y haber tenido este don tan maravilloso que le dio Dios para poder hacer estas cosas, estas obras de arte. Y nos vemos en la próxima. Los quiero desde Argentina, Marita.